Somos parte del equipo de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. Queremos compartir algunas reflexiones sobre las distintas representaciones en torno al 12 de octubre. En Argentina, en 1917, mediante decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, la fecha se instituyó como fiesta nacional y día feriado. A partir de allí, la denominación que se hizo popular fue el Día de la Raza. En el año 2010, un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner establece como nueva denominación Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Sos docente? ¿Tenés que planificar sobre esta fecha? A la hora de ilustrar las propuestas, ornamentar la escuela o preparar la cartelera, ten en cuenta los siguientes tips. No deberíamos usar imágenes que tramitan este mensaje, porque no se trató de un descubrimiento. El continente ya existía. Tampoco imágenes como esta, que desde una mirada celebratoria, multiculturalista y folclorizante presentan las diversidades culturales, resaltando algunas características particulares y cuyo mensaje de tolerancia y aceptación oculta las desigualdades. Si aparece la palabra celebración o festejo, mucho cuidado. Los eventos que recordamos el 12 de octubre son tristes y violentos, por eso no celebramos, sino que conmemoramos. Es un día para reflexionar sobre todo lo que pasó en esa fecha. En el momento de plasmar por escrito en la carpeta o cuaderno de los estudiantes, evitemos utilizar imágenes estereotipadas de los pueblos originarios y afrodescendientes, por ejemplo, vinchas, plumas o pies descalzos. Vas a encontrar muchas imágenes como esta, que muestran que la conquista o el trato entre los españoles y los pueblos indígenas fue amable. El problema es que no se menciona la violencia ejercida ni las consecuencias negativas para los pueblos indígenas. Cuidado al usar exclusivamente buscadores de imágenes. Por lo general, las ilustraciones recopiladas no tienen la fuente y al ser extraída de su contexto original, nos falta información sobre el objetivo de su uso. Muchas reproducen representaciones estereotipadas similares a esta. Por otro lado, el uso exclusivo de la huipala ese día no es correcto, ya que este emblema no representa a todos los pueblos originarios del continente, sino a los pueblos indígenas andinos que descienden del antiguo imperio incaico. Entonces, ¿qué recomendamos? Utilizar recreaciones de escenas de la conquista que no sean infantilizadas ni romantizadas. Buscar imágenes que reflejen lo sucedido desde la mirada de pueblos indígenas y afrodescendientes. Utilizar imágenes actuales de los pueblos originarios para dar cuenta de la resistencia y de su vigencia. Utilizar recursos que apelen al humor crítico desde la perspectiva indígena, siempre promoviendo el debate serio sobre lo sucedido.
Esperamos que estas reflexiones les hayan resultado interesantes. Nos encontramos en el próximo video de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación.